Bienvenidos una vez más a su canal, el epicentro de las noticias más candentes y las primicias más jugosas del mundo del entretenimiento. Espero de corazón que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y momentos inolvidables. Hoy, chicos y chicas, nos adentramos en un torbellino de emociones porque traemos una noticia que ha estado haciendo muchísimo ruido en el universo del entretenimiento, un giro argumental digno de las mejores telenovelas, un giro inesperado en la carrera de uno de los actores más queridos y, seamos honestos, de los más guapos de las producciones turcas que nos han conquistado. Sí, han acertado, hablo de nuestro queridísimo Can Yaman. Seguramente muchos de ustedes lo conocen de sobra por sus papeles protagónicos en esas series turcas que nos han robado el corazón, nos han hecho suspirar y, seamos sinceros, nos han dejado noches en vela soñando con galanes de ojos intensos y sonrisas arrolladoras. Pero prepárense, abróchense los cinturones, porque hoy vamos a desvelar un secreto, un proyecto secreto que tiene a todos, desde los fans más acérrimos hasta los críticos más escépticos, preguntándose con genuina intriga, ¿qué se trae entre manos Can Yaman? Resulta que nuestro querido actor, ese que nos ha cautivado en pantalla, ha estado explorando nuevas facetas, nuevas pasiones, y hoy, con el rigor que nos caracteriza y la pasión que nos impulsa, vamos a contarte absolutamente todo sobre su plan B, su movimiento estratégico tras dejar la actuación, o al menos, darle un respiro para abrazar un nuevo horizonte. Así que quédense conmigo, agarren sus palomitas, porque esto se pone, créanme, muchísimo más interesante. Y antes de sumergirnos de lleno en todos los detalles que hemos recopilado con tanto esmero para ustedes, si aún no lo han hecho y quieren ser los primeros en enterarse de todas estas exclusivas, les invito cordialmente, con todo el cariño de esta comunidad, a que aprieten ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Y no se olviden de activar esa campanita de notificaciones, ese pequeño timbre que les avisará al instante de cada nueva novedad, de cada vídeo que subimos, para que no se pierdan ni un solo detalle de lo que sucede en este apasionante mundo. Gracias, de verdad, gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Bueno, basta de preámbulos, vamos directo al grano, a lo que nos trae aquí. Como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman no es solo un actor, se convirtió, sin lugar a dudas, en un fenómeno mundial. Su carisma desbordante, su talento indiscutible en la actuación y, por supuesto, su físico escultural, acompañado de esa sonrisa que derrite hasta el glaciar más imponente, lo catapultaron a la fama en series que se volvieron un referente como Erkenci Kuş o Dolunay. Su impacto fue tal que no solo conquistó a miles de fans en su natal Turquía, sino que su estrella brilló con intensidad en España, Italia, Latinoamérica y muchísimos otros rincones del planeta. Cada proyecto en el que participaba se convertía, casi de forma mágica, en un éxito rotundo, y su nombre era, y sigue siendo, sinónimo de glamour, de popularidad y de una capacidad impresionante para conectar con el público. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone realmente intrigante, en los últimos tiempos, hemos podido notar un cambio sutil pero significativo en su enfoque, en sus prioridades. Si bien la actuación sigue siendo, y seguramente seguirá siendo, una parte fundamental de su identidad profesional y personal, Can ha estado dedicando una cantidad considerable de tiempo y, lo que es más importante, de energía, a algo completamente diferente, a algo que, según las fuentes, ha despertado en él una pasión genuina y profunda. No es una simple distracción, no es un pasatiempo pasajero, se trata de un compromiso, de una apuesta fuerte por un nuevo camino. Y aquí viene la gran revelación, el ansiado plan B que ha sorprendido a propios y extraños, que ha generado un revuelo mediático considerable y que nos tiene a todos en vilo. ¿Están listos? ¿Tienen esa curiosidad a flor de piel? Pues aquí va. Can Yaman está apostando fuerte, y cuando digo fuerte, me refiero a invertir recursos, tiempo y toda su influencia, por el mundo del deporte y más específicamente por el fútbol. Así es, han oído bien. Nuestro galán de telenovelas, ese que nos hizo suspirar en cada escena romántica, ha decidido incursionar de lleno en el ámbito deportivo con un proyecto que promete ser ambicioso y muy interesante. Ahora, antes de que la imaginación se dispare y piensen que va a colgar las toallas para enfundarse la camiseta y convertirse en futbolista profesional, eso sí que sería otro notición digno de portadas de revistas. No, la estrategia de Can es mucho más calculada, mucho más estratégica y, a nuestro entender, mucho más inteligente en el panorama actual. Su enfoque se centra en la creación y el desarrollo de su propia agencia de representación de futbolistas. Una agencia de talentos, sí, pero con un enfoque muy claro y directo en el balompié. Esta nueva y apasionante aventura nace, según nos han contado, de su profunda afición y de un conocimiento que va más allá de lo superficial del deporte rey.
Can Yaman siempre ha sido un gran fanático del fútbol, un seguidor apasionado, y parece que ha llegado el momento de canalizar esa pasión de una manera mucho más formal, profesional y sobre todo con un impacto real y tangible. Según las informaciones que han ido saliendo a la luz, y que hemos podido recopilar y contrastar para ofrecerles la información más completa y precisa posible, el actor ha estado trabajando en este proyecto desde hace un tiempo considerable, moviendo piezas, creando contactos y, lo más importante, rodeándose de los mejores profesionales del sector. Hablamos de asesores legales experimentados, ojeadores de talento con un ojo clínico para detectar las futuras estrellas, y expertos en el mundo del marketing deportivo. La idea detrás de esta agencia no es simplemente ser un intermediario más en el mercado de fichajes. El ambicioso plan de Can Yaman es crear una estructura que no solo represente a jugadores consolidados, sino que también se dedique activamente a la captación y al desarrollo integral de jóvenes promesas. La meta es brindarles a estos jóvenes talentos todo el apoyo necesario, desde el asesoramiento deportivo y profesional hasta el respaldo personal y emocional, para que puedan alcanzar su máximo potencial, tanto dentro como fuera del campo de juego. Imaginemos por un momento. Can Yaman, un nombre que resuena a nivel mundial, con una fama que trasciende fronteras, con un poder mediático innegable y una influencia social que pocos artistas pueden igualar. ¿No sería esta una figura clave, un imán para atraer patrocinadores, para generar oportunidades únicas y para dar visibilidad a estos jóvenes talentos que a menudo luchan por hacerse un hueco en el competitivo mundo del fútbol? Su propio nombre ya es una marca, una puerta que se abre de par en par. Piensen en la cantidad de marcas, desde equipos deportivos hasta empresas de moda, tecnología o alimentación, que estarían ansiosas por asociarse con una agencia liderada por una celebridad de la talla de Can Yaman, especialmente si esa agencia está vinculada al deporte más popular del planeta. Esto no solo beneficiaría enormemente a los futbolistas representados, brindándoles un escaparate y un respaldo sin precedentes, sino que también tiene el potencial de catapultar a la agencia a un nivel de reconocimiento internacional en un lapso de tiempo sorprendentemente corto. Es una estrategia sumamente inteligente, ¿verdad? Una jugada maestra en el campo de los negocios. Pero esta nueva faceta de Can Yaman no es solo una cuestión de negocio, de estrategia financiera. Las fuentes cercanas al actor aseguran, y sus palabras resuenan con convicción, que él mismo está profundamente involucrado en el proceso de selección de jugadores. Se dice que posee un ojo clínico para detectar el talento, esa chispa especial que distingue a un buen jugador de una futura estrella, y que está poniendo un empeño enorme en identificar a esos jóvenes que no solo tienen el potencial para ser grandes futbolistas, sino también para convertirse en deportistas ejemplares, con valores sólidos y una ética de trabajo intachable. Él mismo ha comentado en diversas ocasiones su deseo de poder ayudar a las nuevas generaciones, de dejar una huella positiva, y al parecer, ha encontrado en el mundo del fútbol la plataforma perfecta para materializar esa aspiración. Y no podemos olvidar un factor crucial en esta ecuación, el componente italiano. Can Yaman ha pasado una cantidad significativa de tiempo en Italia, donde, como bien sabemos, goza de una legión de seguidores enorme y fiel. Y como todos sabemos, Italia es una potencia futbolística mundial, con una historia rica y una cultura deportiva profundamente arraigada. Es muy probable, casi una certeza, que su agencia tenga una presencia fuerte y estratégica en el mercado italiano, buscando talentos en las canteras de los clubes italianos y ofreciéndoles sus servicios de representación. De esta manera, Can Yaman lograría combinar, de una forma magistral, dos de sus grandes pasiones, la actuación, que lo hizo famoso, y el deporte, que lo apasiona, aunque ahora desde una perspectiva empresarial y de gestión. Ahora, la pregunta que seguramente muchos de ustedes se están haciendo, y que es totalmente legítima, es: ¿esto significa que Can Yaman abandona por completo la actuación? ¿Estamos presenciando el fin de una era de galanes de telenovela? Bueno, por ahora, la respuesta es un rotundo no. Las últimas informaciones apuntan a que, más que un adiós definitivo, estamos ante un hasta luego o un hasta pronto muy bien planificado. Se trata de un descanso estratégico de los rodajes, un periodo para poder dedicar toda su energía, su concentración y su entusiasmo a este nuevo y ambicioso proyecto que lo ilusiona tanto. Es completamente natural y previsible que en algún momento de sus carreras, los actores busquen explorar otras áreas de interés, especialmente si estas pasiones les mueven y les inspiran tanto como a él el fútbol.
Además, es importante considerar que esta nueva faceta podría, de hecho, enriquecer su carrera actoral de formas insospechadas, dotándolo de una perspectiva diferente, de una comprensión más profunda del mundo deportivo, y quizás hasta inspirándolo para futuros papeles relacionados con el deporte. Podríamos incluso imaginar, quién sabe, a Can Yaman interpretando a un agente de futbolistas en una futura película o serie de televisión. Sería el papel perfecto para él, un papel que le permitiría fusionar su experiencia actoral con su nueva faceta empresarial. O quizás lo veamos en la tribuna de algún estadio importante, alentando a sus representados, viviendo la emoción del partido desde una perspectiva diferente pero igual de apasionada. Las posibilidades son infinitas y sinceramente nos emociona enormemente pensar en todas las cosas nuevas y fascinantes que este movimiento tiene por ofrecernos, tanto a nivel profesional para él como a nivel de entretenimiento para nosotros. Lo que sí está absolutamente claro, y es algo que define a Can Yaman como profesional y como persona, es que no es de los que se conforman. No se duerme en los laureles de su éxito pasado. Siempre está buscando nuevos retos, superando sus propios límites y reinventándose constantemente. Esta incursión en el mundo del fútbol como empresario y representante de deportistas es una clara demostración de su audacia, de su valentía y de su visión de futuro. No se queda en su zona de confort, sino que se lanza de cabeza a nuevas aventuras, dispuesto a aprender, a crecer y a dejar su huella en cada uno de sus proyectos. Y eso, sin duda alguna, es algo digno de profunda admiración y de un aplauso cerrado. Sus fans, por supuesto, han recibido esta noticia con un entusiasmo desbordante. Muchos de ellos, que comparten su misma pasión por el fútbol, celebran esta decisión y le desean todo el éxito del mundo en esta nueva etapa. Las redes sociales se han llenado de comentarios positivos, de mensajes de apoyo incondicional y de felicitaciones por esta nueva aventura que emprende. Y es que la lealtad de sus seguidores es inquebrantable, confían plenamente en que haga lo que haga, lo hará con la misma dedicación, la misma pasión y el mismo profesionalismo que lo ha caracterizado siempre. Este movimiento estratégico de Can Yaman también podría ser un ejemplo inspirador para muchos otros artistas y figuras públicas. Demuestra de manera contundente que es posible diversificar intereses, que una pasión genuina por un tema puede transformarse en un proyecto viable y rentable, y que el éxito en un campo específico no tiene por qué limitar la posibilidad de explorar y conquistar otros horizontes. Es un recordatorio poderoso de que todos tenemos múltiples talentos y facetas ocultas, y que debemos atrevernos a descubrirlos, a desarrollarlos y a compartirlos con el mundo. Así que, para resumir, mis queridos seguidores, Can Yaman, el actor que nos enamoró en tantas series, el galán que nos hizo soñar, está dando un giro sorprendente y audaz a su carrera. Su plan B, su nueva pasión desbordante es el mundo del fútbol, y lo está abordando a lo grande, con ambición y visión, creando su propia agencia de representación de futbolistas. Una apuesta audaz, inteligente, estratégicamente pensada y, sobre todo, llena de la pasión que lo define, que sin duda alguna, dará mucho, mucho de qué hablar en los próximos tiempos. Estamos ansiosos por ver cómo se desarrolla este apasionante proyecto, cómo Can Yaman se desenvuelve en este nuevo rol de empresario deportivo y qué nuevas estrellas del fútbol ayudará a lanzar al estrellato. Lo que sí sabemos con absoluta certeza es que con su carisma arrollador, su determinación inquebrantable y su visión clara, tiene absolutamente todo para triunfar en este nuevo camino. Es un ejemplo viviente de que la vida está llena de oportunidades inesperadas y de que nunca es tarde para perseguir nuestros sueños, incluso si nos llevan por caminos que jamás imaginamos. Y ahora, la parte que más disfruto de estos vídeos, su opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece esta nueva faceta de Can Yaman? ¿Les ha sorprendido tanto como a nosotros su incursión en el mundo del fútbol? ¿Creen que tendrá el éxito que promete esta ambiciosa iniciativa? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, me nutro de sus opiniones y me encanta debatir con ustedes. Su punto de vista es sumamente valioso para nosotros y para el crecimiento de esta comunidad. Muchísimas gracias de verdad, de todo corazón, por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado tan interesante, tan revelador y tan emocionante como yo. Al investigarlo y presentárselo. Si disfrutaron del contenido, si les pareció valioso, no se olviden de regalarnos un enorme me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos de calidad para ustedes, a mantener viva esta pasión por informarles y entretenerles.
Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que sea fan de Can Yaman o que sienta una pasión especial por el fútbol. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más sorpresas y más contenido de su interés. Y hasta entonces cuídense mucho, abracen sus pasiones y sigan persiguiendo sus sueños con la misma determinación que Can Yaman. ¡Chao!